Vamos a hablar ahora de la situación de los CTI, una situación compleja, por cierto, según los últimos datos de la Sociedad Uruguaya de Medicina Intensiva. Vean esto, en el área metropolitana la ocupación total de camas asciende al 81,3%, mientras que por casos de COVID la ocupación en esta región, en el área metropolitana, está ubicada en 55,6%. A nivel de todo el país, en este momento la ocupación de CTI en total está en 77,6%. Vamos a profundizar esto, obviamente, con el médico intensivista, el integrante de la SUMI, Mauricio Bertulo. Gracias por estos minutos. ¿Cómo le va? Gracias a ustedes. Bien, buenas tardes para todos. Hablemos de proporción para comenzar. En este momento, ante la situación del COVID-19, proporcionalmente, digamos, ¿se explica mayor la proporción de muertes que de altas por día que se están dando en cuidados intensivos? Creo, a ver si entiendo bien tu pregunta. En realidad es una relación que más o menos se mantiene y que depende mucho de distintas variables, ¿no? En eso nosotros es muy difícil atribuírselo a una causa específica y requiere un análisis muy profundo, ¿no? Porque hay elementos que se pueden, por ejemplo, atribuir a la caída de lo que es la calidad asistencial por lo que es la sobrecarga de trabajo y todo lo que ustedes saben de cómo se altera el sistema en estas condiciones de crisis, ¿no? Y después en algún momento eso lo estamos viendo, tendría que empezar a verse cierto efecto de la vacunación, donde justamente produzca el efecto inverso y justamente ingresen pacientes, pero la mortalidad empieza a disminuir. Estamos en esa transición de un sistema que está muy estresado, con mucha sobrecarga de trabajo y con requerimiento, digamos, de la cama caliente, y bueno, y ese efecto que se va a ir consiguiendo en los próximos meses de rebaño en la población y donde se van a empezar a ver cuadros menos graves, por suerte, ¿no? Claro, pero hoy la liberación de camas de CTI pasa más por muertes o por altas. Eso es continuo, ¿no? Es lo que tú justamente estás refiriendo. Sí, siempre son mayor la cantidad de fallecidos que de altas, ¿no? Bien. Más o menos estamos en una proporción. Bueno, nosotros estamos haciendo promedios semanales justamente para ver una tendencia. Y fíjense que los fallecidos andan más o menos en el 30 por ahí y las altas cercanas al 17, 18. ¿30% es Para el que tengan una relación. porcentaje? No, el 30 son en números absolutos, ¿no? ¿Qué porcentaje de mortalidad hay en este momento en CTI por COVID-19? Nosotros no tenemos una evaluación continua de la mortalidad. Cada tanto hacemos un corte y analizamos la mortalidad en ese momento. Eso no ha variado mucho. Hay ciertas variaciones, pero son mínimas. Ustedes saben que para los ventilados, o sea, los que tienen intubación y ventilación invasiva, está algo por arriba del 8 y el general anda más o menos en el 40%. Hay ciertas variaciones, pero para dar el dato generalmente se necesitan como datos más sólidos, ¿no? Son tendencias que nosotros nos sirven un poco para ir haciendo el seguimiento, pero capaz que no es una información. Igual es muy poca la variación. Usted recién decía justamente a propósito del efecto de la vacunación, ¿se está observando ya una disminución en cuanto a las edades de aquellos que están ingresando? Ya no son personas que andan entre los 80, 70 años, 60, sino que ahora ya es más cercano a los 50, a los 40. ¿Esto se está observando, por ejemplo, en los CTI? Sí, con respecto a la vacunación, ahí va, hay dos elementos que estamos observando, que uno es, bueno, ustedes saben que nosotros fuimos priorizados en el tema de la vacunación por ser población de riesgo y por el área en que nos desempeñamos, y después de las montón de ausencias que teníamos a nivel laboral en principios sobre todo de febrero, marzo, eso ha disminuido mucho el ausentismo laboral y probablemente es un efecto de la vacunación y que muchos ya cursamos por la enfermedad y tenemos cierta inmunidad generada. Y después eso lo estuvimos analizando en estos días. Bueno, el presidente estuvo trabajando, haciendo una encuesta en varios centros y vimos que el promedio es algo menor de lo que teníamos, por ejemplo, el año pasado, sobre todo se comparó con un corte en diciembre, más o menos como 5 años de promedio menor la edad de los pacientes actuales. Estamos analizando las posibilidades, no son distintas variables, las causas, y probablemente una es la vacunación
vacunación, ¿no? Ustedes saben que la población, también por el esquema de vacunación que se siguió, la población más añosa fue de las primeras que se vacunó y probablemente ellos están generando una inmunidad ya para no desarrollar infecciones tan graves y están ingresando menos a los CTI. Y a su vez la población no inmunizada, también por el esquema de vacunación, es la población adulta joven, y al haber tanto número de casos en la población general, eso hace que se empiecen a ver individuos más jóvenes, ¿no?, ingresando a los CTI con enfermedades graves. Bien, Bertulio, uno de los temas que también se habló mucho es sobre los recursos humanos. Hay médicos que no son intensivistas que se han sumado también a esta tarea en el último tiempo. ¿Cómo viene eso? ¿Cuál es la evaluación que se hace inicialmente de este trabajo que ha comenzado en estos últimos meses? Y bueno, el sistema se fue adaptando a las circunstancias y los recursos también. Bueno, recibimos la ayuda de algunos colegas. Sobre todo, creo que los más integraron a los equipos de CTI fueron los anestesistas, por mucha de los conocimientos técnico-prácticos que tienen ellos, que son aplicables a estos pacientes. Y bueno, en distintos servicios, sobre todo en las instituciones más grandes, vienen desempeñando. Obviamente ellos se tuvieron que acostumbrar y nosotros también acostumbrar al trabajo de ellos, y bueno, se viene trabajando bien en conjunto. Agradecerle obviamente a los colegas. También ha pasado que otras especialidades, por ejemplo, internistas, a veces neumólogos, están manejando pacientes de mayor complejidad o de mayor severidad que los que habitualmente estaban manejando, con técnicas que no eran tan habituales para ellos, como era el uso de las oxigenaciones de alto flujo, a veces las ventilaciones no invasivas. Entonces, ese tipo de pacientes a veces los están manejando esos especialistas, y lo hacen de buen modo, ¿no? Todo eso obviamente tuvo, bueno, cierta preparación, que eran justamente los cursos por los que trabajó la sociedad en conjunto con el Ministerio, la Cátedra de Medicina Intensiva, y toda esa preparación creo que está dando sus resultados. Si no, hubiera caído mucho más la calidad asistencial. Obviamente que no es la situación óptima, que sería fuera de esta crisis que estamos viviendo sanitaria. Sí, claro. Pero bueno, es una forma de paliar y de poder tratar de asegurarle la mejor asistencia a los pacientes con COVID, ¿no? Doctor, una última y le pido una respuesta breve, pero en los últimos días Luis Núñez, que es el expresidente de SUMI, denunció falta de medicamentos de uso frecuente para tratar a pacientes STI con cualquier enfermedad. ¿Cuál es la situación de abastecimiento y qué implica esta falta de medicamentos? Esta es una información que hemos recabado ahora. Sí, en realidad es algo que ya viene sucediendo y no es una denuncia. Nosotros lo hicimos público ya desde antes, se sabía, las instituciones lo sabían, se quedaron casi todas, porque pasó a nivel nacional, ¿no?, de quedarse sin stock de determinado fármaco fundamental para la asistencia de estos pacientes graves y de los críticos en general, que son la noradrenalina, es el principal fármaco que usamos como vasopresor, o sea, para estabilizar a los pacientes. El midazolam es el principal sedante que usamos en infusión continua, y lo mismo el fentanil, que es otro sedante, es un derivado de la morfina fuerte, que también se usa en la sedación continua. Esos tres fármacos, que son los habituales y la primera línea que empleamos tanto para los pacientes COVID como para no COVID, en algún momento nos quedamos sin alguno de ellos, y en algunos momentos algunas instituciones no tuvieron ninguno de los tres, para que se den cuenta. Ahora esa situación con importaciones que se van haciendo, siempre igual se pudieron usar sustitutos, a veces del mismo nivel, a veces no tan buenos para los pacientes, vamos a decirlo así. Eso de a poco se ha vuelto a una situación un poco más de lo normal. No se ha normalizado en todos los centros, siguen faltando algunos de los fármacos, pero pasamos, creo que un par de semanas atrás estábamos bastante complicados con eso y generaba bastante preocupación. Ahora estamos en una situación un poco más confortable en cuanto al manejo, y creo que las instituciones ya entienden cómo viene la situación. Creo que tienen medido más los altos consumos de estos fármacos, y por el número elevado de pacientes que tenemos, y esperemos lo podamos solucionar a futuro. Gracias, Bertulio, por estos minutos. Bueno, muchas gracias a ustedes. Momento de la primera pausa, ya volvemos.